Para todos y bienvenidos a El Devocional. Aquí es donde nos conectamos todas las mañanas de lunes a viernes para tener nuestra lectura de la Biblia en un año. Hoy llegamos al día 285. Definitivamente cada mañana nos apasionamos más por Dios, por su palabra, por pasar tiempo con Él en oración. Así que bienvenidos todos los que ya se han ido uniendo por aquí en TikTok, en Instagram. Sé que hoy será una gran mañana para todos y cada uno de nosotros, que Dios se va a glorificar en nuestros corazones y que será el mejor día de sus vidas porque lo comenzamos de su mano de amor, de su mano poderosa. Así que bueno, qué rico saber que ustedes toman de su tiempo, que se conectan. Por aquí estoy mandando la invitación a muchos porque a veces esto como que no nos avisa, a algunos no les llega la notificación. Entonces bueno, aquí aprovecho y les comparto la invitación mientras que más y más personas se nos van uniendo en esta hermosa mañana de viernes, que creemos que será el mejor día de nuestras vidas porque lo vamos a vivir siempre de la mano de nuestro amado Dios. Así que bienvenidos todos ustedes que ya están aquí también en TikTok. El tema de hoy nos lo está escribiendo aquí nuestra querida Fernanda. Más. Imagínense pues que este devocional nos va a llevar directo a Proverbios capítulo 24, luego vamos a estar en Primera Tesalonicenses 4 del 1 al 18 y concluimos con Jeremías. Así que no se pierdan ni un solo momento de este devocional. Si van manejando, con todo gusto yo voy leyéndolos, y si por alguna razón están ahí en su camita acostados, también la Biblia dice que hay que orar y hablar con Dios andando por el camino, al acostarnos, al levantarnos, en todo lugar. Así que si están ahí en la comodidad de su casa, también esta es una palabra para ustedes. Si están en la cocina preparando el desayuno para la familia o llevando a los hijos a la escuela, esta palabra de bendición también es para sus niños, para los más jovencitos, para los más bebecitos. Qué lindo que ellos también crezcan en la palabra de Dios. Constantemente recibo mensajes de familias que me dicen que todas las mañanas inician el día escuchando este devocional, y de verdad trae una alegría muy grande a mi corazón el saber que no es en vano este tiempo que dedicamos. Vamos a orar, vamos a poner delante de Dios este día, vamos a orar por aquellos que están pasando momentos de prueba, momentos de dificultad, que sea Dios obrando. Amén. Unámonos, Padre, en este momento te damos muchas gracias, Señor, por un viernes más que tú nos regalas. Gracias porque hoy, 11 de octubre, será el mejor día de nuestras vidas, porque lo estamos iniciando, Señor, dedicándotelo a ti. Yo te doy gracias, Padre, por cada persona que ya está aquí conectada. Yo les bendigo, yo oro, mi Señor, que ellos puedan deleitarse en ti, en tu palabra, que cada versículo que hoy vamos a leer pueda traer vida a nuestro interior, pueda restaurarnos, pueda sanar, y que hoy sea un viernes sobrenatural, un viernes de sanidad, un viernes de milagros, un viernes, Señor, donde podamos cumplir tu propósito en nuestras vidas, que tú te reveles, Señor, de tal manera que sepamos que eres tú en medio de nosotros. Queremos interceder, Señor, por todo lo que está ocurriendo allá en el Medio Oriente, por lo que está pasando con Israel, por lo que está pasando con todas las personas involucradas en esta situación tan difícil de la guerra. Oramos, Señor, también asimismo por Venezuela. Oramos por cada nación aquí representada que a lo mejor está viviendo momentos de gran angustia. Padre, de manera especial ponemos a este país, a los Estados Unidos. Oramos, Señor, por la Florida. Mira todo lo que ocurrió la semana pasada, mira allá en Carolina del Norte, mira lo que está pasando ahora mismo en Florida, la destrucción, todo lo que ha ocurrido. Y sé tú, Señor, extendiendo tu mano de amor a cada familia, a cada padre, a cada madre, a los que han perdido un ser querido. Ayúdalos, Señor, ayuda para que la ayuda llegue pronto, mi Padre, para que hayan recursos del gobierno, para que hayan recursos aún de otros países, para que nosotros de alguna manera podamos también ayudar en esta crisis tan fuerte. Padre, consuela a los que están afligidos a causa de haber perdido su vehículo, su casa. Sabemos, Señor, que no podemos pues como ser materialistas y pensar solamente en las cosas materiales, en la casa, en
en ese vehículo, en ese patio que acabamos de construir o en un mueble, pero Señor, no fue fácil para esas personas conseguirlo y por eso te pedimos que seas tú haciendo una intervención divina, tocando esos corazones, dándoles tu paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando desde los más pequeñitos a los más grandes, a esa mujer que quizás está en embarazo, a esa mamá que a lo mejor tiene a su hijo en el hospital y que dice, Dios mío, ahora con todo esto que está pasando, ahora con este huracán, todo se inundó, no puedo llegar, no tengo luz, no tengo dinero. Señor, que tú obres, que tú abras puertas, Señor, de manera inusual y sobrenatural. Señor, bendigo en esta mañana también los matrimonios, las familias, Padre, que seamos familias bajo tu bendición, guárdanos como padres, libra a nuestros hijos, Señor, de la rebeldía, líbralos, Señor, de caer en las trampas que Satanás pone en su camino, en la escuela, quizá a través de un compañerito que les ofrece marihuana, que les ofrece un cigarrillo eléctrico, a través de una niña que les ofrece tener sexo antes de tiempo. Señor, que tú tengas misericordia, que los guardes, que los protejas, que los escondas bajo la sombra de tus alas y que hoy, Señor, podamos testificar al final del día que tú has estado con nosotros. Te amamos, Señor, y oramos por esa paz que solo tú puedes dar en aquellos que hoy tienen que pagar una deuda, en aquellos que hoy tienen que conseguir un medicamento, en aquellos que tienen algún dolor, alguna alergia, que tú seas Jehová Rafa, nuestro sanador. Te amamos, Dios, y dejamos este viernes en tus manos y esta palabra que tú nos vas a dar, que seamos no solamente oidores, sino que seamos hacedores de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, que toda la gloria sea para nuestro Dios poderoso. Bienvenidos. Esta mañana estábamos conectados al devocional de Comunidad de Gracia en Zoom y nos hablaban de esto, de todas las noticias, de todo lo que nos alarma, de cómo pensamos en lo que está ocurriendo y nos angustiamos, pero como el Señor en su palabra nos recuerda su misericordia, que nos enfoquemos en Él, que dejemos a un lado esa angustia, y eso es lo que tú estás haciendo al conectarte a el devocional, que a pesar de pronto de esa situación difícil, de cualquier cosa que estás atravesando, pues aún tomas tiempo para orar, para leer la Biblia, y sé que Dios se glorifica con poder. Aprovecho porque algunos después se desconectan para invitarlos a nuestra vigilia. Somos la iglesia Comunidad de Gracia Katy. Si tú vives en Houston, nosotros abrimos las puertas todos los jueves a las 7:30 de la noche, los domingos 11 de la mañana y 1 de la tarde. Si de pronto no tienes donde reunirte, sería un gusto poderte conocer. Y si vives lejos y te cuesta ir a una iglesia, búscanos como Comunidad de Gracia Katy en YouTube. Ahí tenemos una serie que hemos estado llevando este mes y el mes pasado sobre la bendición familiar. Así que métete a ese canal, suscríbete para que puedas seguir recibiendo ese contenido de fe, ese contenido que te va a agregar valor y que te va a dar más esperanza. Hoy, viernes 11 de octubre, vamos a tener una vigilia. Vamos a pasar toda la noche en oración, en alabanza, escuchando palabra. Así que están cordialmente invitados. Yo me voy a conectar por TikTok. Ahí aparezco como Andrea Camelo y vamos a estar pues compartiéndoles esa noche. Pero bueno, vámonos ahora sí al devocional. Más, por favor. El título de hoy es Más. Estamos en el día 285 de la lectura de la Biblia en un año y el título de la autobiografía de Edna Everage o Barry Hurpis es que una de las palabras que más describe su vida era la palabra más. O más, por favor. Él escribe que esas dos palabras fueron las primeras palabras coherentes que él balbuceó y continúa diciendo, siempre he querido más, nunca he tenido suficiente, ni suficiente leche, ni suficiente dinero, ni calcetines, ni sexo, ni primeras ediciones, ni soledad, ni álbumes, ni comidas gratis, ni amigos de verdad, ni aplausos, ni amor incondicional. Por supuesto, siempre he tenido mucho más de lo necesario de todas esas comodidades, pero siempre me dejaron con un etéreo sentimiento de vacío. ¿Dónde estaba el resto? Buscar placeres para uno mismo siempre nos dejará con un etéreo sentimiento de vacío. Los pasajes que hoy vamos a leer realmente nos ayudan a satisfacer esa necesidad, esa hambre y esa sed espiritual. Pablo subraya en particular
cosas que nos ayudan a llevar una vida de satisfacción. Y por ejemplo en 1 Tesalonicenses 4 y versículo 1 dice: que yo te agrade cada vez más y que yo te ame más y más. Pero vámonos entonces a Proverbios, que es el primer párrafo que vamos a leer, que se encuentra del versículo 23 al 34. Y lo que vamos aquí a encontrar es más de la sabiduría de Dios. Recordemos que Proverbios es un libro de sabiduría. Si ustedes me acompañan ahí al capítulo 24, por favor, de Proverbios. Y vamos a leer el versículo 23. Mire pues lo que dice. Proverbios 24, 23. También estos son dichos sabios, de los sabios, perdón. Hacer excepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le desatarán las naciones. Mas los que lo reprendieran tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara las labores afuera y dispón en tus campos, y después edificarás tu casa. Lo primero que vamos a ver aquí es la sabiduría, y la sabiduría viene de Dios y es muy práctica. Vemos aquí en el versículo 23 que estos son los dichos sabios y abarcan muchos aspectos de nuestra vida. Aquí vemos varios ejemplos. Por ejemplo, en el versículo 25, valga la redundancia, dice: no es correcto ser parcial en el juicio, pues aquellos que juzgan con justicia, dice, bien vistos serán y bendecidos. O sea, nos habla de ser, que no es justo ser parcial, o sea, tomar uno de los dos bandos. Pues aquellos que juzgan con justicia, bien vistos serán y también serán bendecidos. También nos habla aquí de la honestidad o de hablar con honestidad. Dice el versículo 26, una respuesta sincera es como un beso en los labios. En la Reina Valera dice de esta manera: besados son los labios de los que hablan palabras rectas. Entonces a veces es duro decir la verdad por amor, pero debemos ser honestos los unos con los otros. Si tú quieres saber de verdad quién es tu amigo, quién es tu amiga, es aquel que, como dice el dicho, te hace llorar con la verdad y no aquel que te hace reír con cosas que de pronto son muy chéveres, muy bonitas, pero no son la verdad. También permanece fiel. Dice el versículo 28, no testifiques sin razón contra tu prójimo, ni mientas con tus labios. Cualquiera puede aparentar ser fiel ante ti. O sea, tú puedes tener el mejor compañero de trabajo, la mejor amiga de frente, pero cuando te dan la espalda eso ya es otra cosa. En Colombia hay un dicho que dice: ahí les quedo. O sea, cuando están en una reunión y familiar o de amigos y están comentando cosas, ay, que fulanita, que peranito, que aquí, que allá, y cuando uno de los que están en la reunión se va, les dice a los demás, bueno, ahí les quedo, como quien dice, o sea, mientras que yo estoy aquí nadie va a hablar mal de mí, pero yo me voy y yo sé que seguramente van a hablar mal de mí. Y eso es terrible porque cualquiera puede aparentar ser fiel enfrente del otro, pero solo la gente que te es fiel cuando no estás delante es la que cuenta. También nos habla este pasaje de nuestro dominio. La tentación de retribuir a aquellos que nos han hecho mal es muy grande, pero el libro de Proverbios nos advierte en contra de tomar venganza. Dice el versículo 29, no digas, le haré lo mismo que me hizo, le pagaré con la misma moneda. Definitivamente todos tenemos esa tentación. El día lunes yo les hablaba en el devocional de cómo en Colombia hay un dicho que dice, pues no me alegro, pero siento un fresquito, como cuando le va mal a esa persona que nos ha hecho daño a nosotros, como que decimos la venganza de Dios siempre existe, o yo no me voy a vengar, pero Dios se va a encargar, como que de una u otra manera nosotros sí le estamos deseando el mal a esa persona que nos ha hecho daño. Y cuando nosotros hablamos de desear más y más de Dios, necesitamos más de su sabiduría, como para juzgar con imparcialidad, para hablar con honestidad, para permanecer fieles, para mostrar dominio, pero también para no vengarnos de la otra persona. ¿Por qué? Porque la tentación es retribuir al otro conforme a lo que nos ha hecho a nosotros. Por último es
trabajo duro. El libro de Proverbios a menudo advierte contra la vaguería, contra tener una vida llena de pereza, de no hacer las cosas que nos toca hacer. Dice el versículo 33 y 34. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzando los brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Uno de los síntomas de la depresión, uno de los síntomas de la ansiedad es justamente esto, que la persona se queda sin ganas de nada, sin fuerzas, se queda en su casa y solamente quiere de pronto, si acaso, ver una serie, pero lo que más quiere es taparse con una cobija y no hacer nada más. Y eso es parte del plan del enemigo para destruir vidas, para destruir familias. Pero hay personas que de pronto no están en medio de una depresión o no han vivido circunstancias adversas, sino que simplemente les da flojera, no quieren ir a trabajar, no quieren estudiar, no se quieren esforzar. Pues hoy que hablamos de más, de la sabiduría de Dios, tenemos que pensar que nos habla también de esforzarnos y de trabajar duro. Pero ahora vámonos entonces a primera carta a los tesalonicenses, y en el capítulo 4 de los versículos del 1 al 18 vamos a encontrar entonces cómo agradar a Dios cada vez más. Por aquí alguien nos dice que se siente en una depresión. Bueno, vamos a orar y que sea el Señor llenando tu corazón. La palabra de Dios trae vida, la palabra de Dios trae salud. Quédate ahí, porque mediante vas escuchando cada versículo, vas escuchando estas palabras de fe, yo sé que el Señor puede hacer una obra en tu corazón y sacar ese dolor profundo que hay en tu alma, mostrarte cuál es la raíz de ese dolor para que puedas sanar y puedas ser libre. Quizá así como esta persona que se atreve a abrir su corazón, hay otros que están aquí conectados que dicen, no, yo no voy a decir eso. Pero Dios sabe de esas situaciones que estamos atravesando. Él conoce ese dolor y por qué llegamos hasta allá. Pero hoy Dios nos quiere dar más de su presencia, llenar y sanar nuestros corazones. Gracias, mi querida Fer, por escribirnos ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 18. Se los voy a leer. No se vayan, porque a veces empiezo a leer y se van. Dice así: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor. La voluntad de Dios es que sean santificados y que se aparten de la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Dios no nos llamó a impureza, sino a santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes el Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades, a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los no creyentes y no tengan que depender de nadie. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen una esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras.
agradar a Dios cada vez más. Cuando comencé leyéndoles la introducción de este devocional, les contaba de esa persona que siempre quiso más dinero, más trabajo, más comida, más ropa, y entre más tenía, más quería. Y es que definitivamente en el fondo de nuestro corazón todos tenemos un vacío, todos queremos más y más y más de algo, más y más de alguien, y nunca es suficiente. Pero la lectura de la palabra de Dios hoy nos dice que bueno agradar a Dios cada vez más. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a los tesalonicenses, y es tan especial que esto haya quedado escrito porque esa carta también es para nosotros el día de hoy. Hace más de 2000 años fue escrita en un contexto difícil donde el apóstol Pablo se encontraba en la cárcel por predicar a Jesucristo. Pero aún así toma valor y le da instrucciones a esta hermosa iglesia. Les dice: ámense cada vez más, sigan adelante así como hasta ahora lo han hecho. Y luego comienza a hablarles de la esperanza también de la vida eterna, de cómo un día vamos a partir a la presencia de Dios, pero también de cómo hay una esperanza en la resurrección, cómo nos habla de que los muertos sin Cristo van a resucitar también para Él el día en que Cristo regrese en poder y en gran gloria. Entonces, una vez más, buscar ser el número uno, queriendo más y más placer para nosotros mismos, está incorrecto. Estamos llamados a vivir una vida que agrade a Dios en vez de vidas de más, por favor. Deberíamos vivir vidas más agradables a Dios. Estamos llamados a amarlo cada vez más y más y más, pero también amar a los demás. La pregunta es: ¿cómo hacerlo? ¿Cómo voy a amar más a Dios y cómo voy a amar más a los demás? Número 1, da dignidad a tu cuerpo. Vivimos en una sociedad y en un contexto donde todo es el culto al cuerpo. Todos queremos vernos bonitos, todos queremos vernos fitness, todos comemos sano, todos queremos tener ciertas medidas. Y no está mal ser saludables, no está mal cuidarnos, es importante porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero a Dios le importa tanto tu cuerpo como tu alma. Por eso dice el versículo 4, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Pablo exhorta a que se aparten de la inmoralidad sexual sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Cuando tú conoces a Dios, te vas a apartar de aquellas cosas que tú sabes, porque sabes que te hacen daño, que están dañando tu cuerpo. La Biblia en 1 Corintios 6 nos habla de los pecados que se cometen en contra de nuestro propio cuerpo. Y yo me quedaba aterrada. Les decía ayer que intenté ver con mi hijo unos documentales esta semana en Netflix de personas que pues han vivido cosas muy duras, entre ellas un futbolista, alguien que practicaba el fútbol americano, y como esta persona muy joven, como a los 23 años, mató a alguien y finalmente terminó en la cárcel. Tenía una bebecita, parece que al final su vida fue tan terrible que él terminó suicidándose. Pero cuando uno comienza a ver cómo fue su vida, se da cuenta que a pesar de que era un tipo así fornido, todo masculino, todo, mejor dicho, musculoso, su mejor amigo era su pareja. O sea, llevaba una doble vida y pues no se atrevía a decirle a nadie. ¿Por qué? Porque su papá era un tipo súper machista. Entonces uno se da cuenta que desde muy temprana edad nuestra cultura les dice a los jóvenes que el más macho o el más es el que ya se acostó con una niña a los 12, a los 13, a los 14 años. Se les enseña en las escuelas a los jovencitos a prevenir una enfermedad de transmisión sexual, a prevenir un embarazo, pero no se les enseña a cuidar su alma y su corazón, porque cuando esa relación que comenzó a temprana edad se apresuró y saltó ciertos pasos, queda un vacío en el alma y en el corazón de aquella joven, no solamente por un embarazo, porque ese bebecito, aunque no fue planeado, puede ser un bebé amado y Dios lo trajo a este mundo con un propósito, porque Dios es el que da y quita la vida, pero esas heridas del alma, ese dolor en el corazón, esa sanidad interior es la que más cuesta. Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Tesalonicenses, les dice: guárdense de la inmoralidad sexual. Recuerden que hay un espacio y hay un tiempo para todo, y definitivamente también Dios nos habla a nosotros.
Quizá no hayan aquí muchos jovencitos en este momento, muchos adolescentes conectados, pero habemos mamás, habemos tías, tíos, abuelos, y tenemos que orar y cubrir aún esa área de nuestros jóvenes. Y no solamente ellos son vulnerables, nosotros como adultos también somos vulnerables, también somos tentados a caer en la inmoralidad sexual, a dejarnos llevar por los malos deseos, como dice aquí el versículo, como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Cuando tú y yo conocemos a Dios, cuando nos acercamos a Él, Él es el que nos libra, Él es el que nos pone ese sello, como ese freno para que cuando estamos a punto de caer en la tentación podamos guardarnos, podamos decir, no, yo no me meto en esto, yo no hablo esas cosas, yo no quiero hacer X o Y cosas porque simplemente yo quiero el más de Dios, yo no quiero más de la carne, yo no quiero más de mis propios bajos deseos. Lo segundo es, vive una vida de belleza. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Como dice el versículo 7 de 1 Tesalonicenses capítulo 4 en la versión El Mensaje. Santos y bellos, tan bellos por dentro como por fuera. Santos y bellos, tan bellos como por dentro como por fuera. Hay personas que no son bonitas físicamente, pero son tan lindas por dentro que se ven agradables. Uno dice que tiene esa persona, es un no sé qué, la gente dice que tiene ángel, que tiene gracia. No, lo que la Biblia dice es que cuando tenemos más de Dios en nuestra vida, entonces